En realidad esta solución se puede acortar bastante, la voy a hacer un poquito más larga solo para ir viendo lo que vamos teniendo. Es que uno puede ver que de esta recursión que nos dan, a la xn menos xn, si elevamos la exponencial, e a la xn más 1, será lo mismo que a la xn menos xn. Entonces, para deshacernos del logaritmo, podemos evaluar la exponencial, y lo que obtenemos aquí es que el término xn es e a la xn menos e a la xn más 1, que en principio parece no decir mucho de los xn's, porque lo pone en términos de exponenciales que involucran xn y xn más 1, pero sí nos dice que la serie es telescópica. Porque la suma x0, x1, x2 y así vamos, es lo mismo que sumar e a la x0 menos e a la x1 más e a la x1 menos e a la x2 más e a la x2 menos e a la x3 y así sucesivamente. Y es telescópica con estas dos sucesiones como la resta de la sucesión e a la xn, dos términos consecutivos nos da el término que tenemos. Entonces vemos que esta serie termina siendo, por la fórmula de telescópicas, bueno, a mí no me gusta mucho usar la fórmula, sino irlo viendo de la forma desarrollada, que tenemos cancelaciones. El término que sobrevive es el primero y el último, pero luego tenemos que sacar un límite de xn o xn más 1, que sería el mismo límite, siempre y cuando el límite exista. Sí. Pero este es límite de e a la xn más 1 o e a la xn. Entonces la conclusión es que la serie converge si y solo si este límite de e a la xn existe. Bueno, es fácil ver que para que este límite exista es lo mismo que ver que el límite de la sucesión original exista, ya que están relacionados por medio de la exponencial o del logaritmo. Entonces, lo que uno puede observar es que esta sucesión así definida es una sucesión monótona y acotada. Es una sucesión que de hecho es decreciente. Básicamente, nos gustaría decir que xn más 1 es más pequeño que xn, ¿verdad? Y xn más 1 es logaritmo de e a la xn menos xn. Y uno podría decir, bueno, tengo e a la xn y le resto xn, o sea que me da algo más pequeño. Entonces, si ponemos e a la xn aquí, nos daría algo más grande y habría una cancelación que nos da aquí un xn. ¿Cuál es el problema? Que cuando hacemos esta resta, pues cuando uno resta, tiende a pensar estamos quitando algo, entonces se hace más pequeño. Pero hay que tener el cuidado de que para que sea una resta en ese sentido, necesitamos que xn sea positivo. Porque en principio xn, bueno, ¿quién quita que vaya a ser negativo, verdad? Entonces, probemos primero que xn es mayor que 0 para todo número natural. Empezando, bueno, podemos incluir al 0. X0 es 1, que es mayor que 0. ¿Okay? Y luego tendremos que xn más 1, si pensamos en un paso inductivo, xn más 1 es igual al logaritmo e a la xn menos xn. El logaritmo es mayor que 0, si solo si estamos sacando el logaritmo de algo que es mayor que 1, ¿verdad? El logaritmo de 1 es 1. Entonces,
suponga que xn es mayor que 0, y esto dice que xn más 1 es igual al logaritmo de e a la xn menos xn, que esto va a ser mayor que el logaritmo de 1, porque e a la x menos x es mayor que 1 para todo x mayor que 0. Y este es 0. Bueno, aquí estoy usando esta desigualdad a la ligera, entonces vamos a justificarla. Esta desigualdad muchas veces aparece como e a la x es mayor que 1 más x. Muchas veces se usa en probabilidad. A veces uno tiene una probabilidad, muchas veces una probabilidad complementaria es 1 menos x, y muchas veces uno lo acota usando la exponencial. En este caso, como x es negativo, pues también aplica. De hecho, tal vez esto era para x real, tal vez. Verifiquémoslo aquí. Podemos probarlo de dos formas. Una forma es con el teorema de Taylor. El teorema de Taylor nos dice que e a la x es igual a 1 más x, pensando en un polinomio de orden 1, y el resto sería x cuadrado sobre 2 por e a algún valor θ x. Entonces la derivada de e a la x es la misma x, y el residuo nos queda de esta forma. E a la x es siempre positivo, entonces este número va a ser positivo, y va a hacer que la suma sea mayor o igual que 1 más x. Entonces, el teorema de Taylor nos dice que e a la x es mayor que 1 más x siempre que x sea diferente de 0. Bueno, aquí dije x diferente de 0. Para usar la aproximación necesitamos que x sea diferente de 0. Otra forma de verlo sería considerando la función f de x igual a e a la x menos x menos 1. Entonces uno observa que f de 0 es e a la 0 menos 0 menos 1. E a la 0 es 1. Entonces esta función vale 0 en 0. Y cuando uno deriva, f de x es la exponencial menos 1. Entonces, lo que vemos es que esta función, f' es mayor que 0, si x es positivo, ¿verdad? En 0 vale 0, o sea, e a la 0 menos 1. Y cuando x es menor que 0, la función, la derivada es negativa, ¿verdad? Entonces la función como tal es decreciente hasta 0 y luego empieza a crecer. Y en 0 vale 0, ¿verdad? Entonces lo que vemos es que f de x, si x es distinto de 0, ya sea negativo o positivo, f de x va a ser mayor que f de 0, que es 0. O sea, e a la x menos x más 1 es mayor que 0. Quiere decir que e a la x es mayor que x, este también iba con un menos, que x más 1. Cuando uno usa Taylor, aproxima para x pequeño, uno dice que 1 más x se parece a e a la x, o al revés, que e a la x se parece a 1 más x. Pero cuando uno quiere ser más estricto con estas aproximaciones y quiere hacer una estimación, el 1 más x es menor que e a la x. Les decía que aparece mucho en probabilidad. Si han visto algo de probabilidad, muchas veces aparece lo que es probabilidad de complementos. Entonces, si algo ocurre con probabilidad P, su complemento ocurre con probabilidad 1 menos P. Cuando uno tiene eventos independientes, la probabilidad se obtiene al multiplicarlos. Entonces, si uno quiere que pase algo, a veces uno tiene, por ejemplo, 1 menos P elevado a la N, que es una expresión un poquito complicada, pero esto es menor que E a la N por P. Cuando uno hace ciertas estimaciones, sirve bastante esta desigualdad, pensando que la probabilidad es un número entre 0 y 1, no se aleja mucho de 0, entonces la estimación no es tan mala, y cuando P está cerca de 0, la aproximación es bastante buena. Ok, entonces regresando al problema, lo que vemos es que con esta desigualdad, si xn es mayor que 0, entonces por la desigualdad que tenemos,
xn más 1, que es logaritmo de a la xn menos x, es mayor que el logaritmo de 1, que es 0. Y con eso podemos probar lo anterior. Entonces, ¿cómo xn es mayor que 0? Entonces, e a la xn menos xn es más pequeño que e a la xn, y esto implica que xn más 1, que es el logaritmo de e a la xn menos xn, es menor que xn. Entonces, la sucesión xn es decreciente y acotada, entonces converge. Converge, digamos que a L, y esto implica que a la xn converge a e a la L. Entonces teníamos una expresión que era xn es lo mismo que, que e a la xn menos e a la xn más 1. Quiere decir que esto converge a e a la L menos e a la L, que termina siendo 0. Bueno, para que la serie sea convergente, el límite esperado es 0, ¿verdad? Si el límite no fuera 0, no habría convergencia. Entonces ese es el límite esperado. Y lo que llegamos de la serie telescópica era que la suma desde n igual 0 hasta infinito de x0 era e a la x0 menos el límite de e a la xn, que termina siendo e menos e a la 0, que es 1. O sea, la suma de la serie es e menos 1.